Hijo de su... Esto es Receta sin Receta, lo que no te explicaron en el consultorio. Un podcast donde 3 médicos que somos cirujanos hablamos de los mitos más comunes de la medicina. No lo voy a decir. Y además, vamos a echar cotorreo. Bienvenidos. Julia, otra vez estoy muy orgulloso de ti. Yo otra vez dejé de estar orgulloso de ti. Gracias por no piratearme mis líneas. De nada. Ya se estaba haciendo costumbre. Bueno, hoy estamos literalmente de mantel largo. De mantelar. Ay, güey, su pinche madre. Tenemos invitadazo. Un invitadazo. A ver, Cristiano, preséntalo. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Estamos aquí hoy con el doctor Eduardo Flores, que es cirujano plástico certificado y además tiene una alta especialidad en... procedimientos avanzados de rinoplastia. Ay, hijo de su excelente. pinche madre. Sí, Eso es ya que se oyó bien elaborado. Si lo güey. decía yo, sí iba a escuchar como... No, se necesitaba escuchar algo rimbombante para que vean nada más la calidad de invitado que tenemos. Para que vean nomás lo que trajimos hoy. Bienvenido, Lalo. ¿Cómo Lalito, estás? muchas gracias por venir, güey. Muchísimas gracias, Cristian, Juan Carlos, doctora Julia, por la invitación y a todo tu público. Para que veas que sí trajimos, güey. 2 que 3. Para que te aplaudan, güey. No, sí, de por sí siempre llenamos el auditorio. Hoy está más lleno, ¿eh? ¿Sabían? Sí, güey. ¿Vieron Oye, la convocatoria? Pensaron que era un Botox Party, güey. Sí, ¿no? güey. Dieron consulta gratis y dijeron, vamos. Ah, güey. Bueno, la el primera- doctor Cristian Cepeda, la doctora Julia Monroy. El doctor Juan Carlos Sainz. Gracias. A la primera persona que comparta... no te creas. Ya iba a ponerme a regalar Botox. A los primeros 5 que pongan Botox aquí abajo. El doctor Cristian les va a pagar. El doctor Chris sí le va a poner Botox. Les vamos a dar a los No les primeros 5 conviene. que comenten un 20%. ¡Ándale, no, perro! No. ¡Qué obo, Pícale güey! otras 3 veces. Ya No dijeron. mames, güey. Pero tienen que decir que Primeros vieron 5 que Recetas sin comenten. Receta. Bueno, se van a saber porque son los que comentan. Sí. Sí. Primeros Y- 5 que comenten. Y que sigan las páginas oficiales de Receta sin Receta y las páginas oficiales del doctor Lalo Flores. Sí, ahorita las vamos a dejar al final para comprobar que sí se quedaron hasta el final esos pinches. Correcto. Y Lalito, tú vas a checar que el que llegue y vi Receta sin Receta, mi 20%, que te siga, que no siga y que hayan sido de los Que se ganadores. arme. Perfecto. Bien. Es Entonces- más, y ponemos evidencia, güey, y nos tagueas para que ver que sí cumpliste, güey, que no nada más Exacto. eres hocicón. Exactamente. Estamos poniendo ahí el Botox. Va. Los Ay, güey. No, güey, estos Pinche invitados, Chris, güey. estos Les dije, invitados sí me güey, gustan. no, Bien, güey. Tú mames. muy bien, güey. No Pinche. mames, güey. Yo Puñito, también les voy a dar un puñito, 20% en la revisada, güey. Si de por sí muchos ya venían gratis contigo. El Chris, güey, no lo saco de aquí cada semana, güey. Chris, ya te revisé la semana pasada. Otra vez. Pero lo que no saben es que agendo con nombre diferente para que no digan, este güey cancélale la cita. Así, otra vez el Cristian Cepeda. Chinga. Pero bueno. Chris, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy bien, pues hoy queremos platicar de un tema que es muy interesante, que a muchos de los que están escuchándonos y viéndonos van a hacer que se queden hasta el final. Vamos a platicar de todo lo que tenga que ver con cirugía de nariz y todo lo que tenga que ver con Botox, fillers, procedimientos de cara, todo lo que sea cirugía plástica y reconstructiva. Aceite de cocina y todo lo que se inyectan en la cara, güey. Todo. Güey, Gasolina. Seguro te ha pasado que se inyecten chingaderas en la cara, güey. Rarísimas. Cada día me sorprendo más todo lo que inyectan. Desde en los gimnasios, en clínicas clandestinas. Mucha gente a veces no sabe qué es lo que le están inyectando. Simplemente les comentan que es un filler, un relleno. Y después de transcurridos los años es cuando surge el problema. Y barato les sale, ¿verdad? Pues a veces ni tan barato. ¿Neta? Eso es lo más sorprendente. Yo a veces les he preguntado por qué lo hiciste en un gimnasio. ¿Es más económico? Sí, me salía más barato. Y cuando me avientan las cifras digo, Ay, güey. híjole, pues estaba casi a Así lo que- mismo de algo bueno. Fíjate que antes de meternos, como ya dirían por ahí en otro podcast, en la carnita, Ajá. me gustaría hacer énfasis en algo que Chris dijo y que no quiero que dejemos a la ligera. Dijiste cirujano plástico certificado. Ajá. ¿Por qué ahora, Lalo, está tan... ¿Cómo se puede decir, güey? O sea, ¿por qué ahora se hace ese señalamiento
con tanto énfasis? Porque, ¿qué es lo que han visto ustedes en su práctica, güey? Que justo ahorita ya nos diste una introducción, pero... Sí, híjole, eso es importantísimo. Siempre que realizan algún procedimiento estético o reconstructivo, tienen que hacerlo con un cirujano plástico certificado. O sea, ni siquiera tiene que ser conmigo. Pero siempre que vas a irte adelante con un procedimiento, revisa que tu doctor lo tenga. Esa es la clave número 1. Es facilísimo. En internet abres la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y te va a venir la lista de todos los doctores a nivel nacional, a nivel estatal, en tu ciudad, que vas a poder encontrar que sean certificados. ¿Qué es esta certificación? Bueno, la certificación también ustedes la tienen en sus propios consejos de cirugía general. Eso espero. Sí. Y actualizada. Y actualizada. Es un mecanismo o un órgano que controla que justamente tú has estudiado y tienes la experiencia y el entrenamiento suficiente como para poder hacer un procedimiento y si surge un problema, poder reparar el problema. Esa es la clave de la certificación. Se requieren muchos años de estudio, se requieren muchísimos papeles y entrenamiento para poder lograr esta certificación. Entonces, por ello existe, pues bueno, finalmente, siempre en todas las áreas de la medicina, ni siquiera en cirugía plástica, ¿no? En ortopedia, en urología. Existen muchas personas que ejercen sin tener este grado de certificación y pues, finalmente tú estás poniendo tu salud o tu belleza en las manos de una persona que no logró esta acreditación. Entonces, aparte de ser cirujano plástico certificado, o más bien, platícanos cuáles son tus credenciales o cuál ha sido tu trayectoria, Lalo, para llegar a donde estás ahorita. Pues ha sido larga. La verdad es que cuesta mucho tiempo. Y yo creo que ese también ha sido uno de los puntos principales por los cuales no tanta gente tiene la certificación, porque cuesta bastante tiempo. Finalmente, pues, igual que ustedes, medicina general, que dura de 6 años y medio. Posteriormente hice cirugía general completa, 4 años de especialidad. Luego hice cirugía plástica y reconstructiva, que son otros 4 años de especialidad. No mames, güey. Y luego otro Hizo doble, año. es doblete. Es doblete. Y aparte está certificado como cirujano general, ¿no? También tengo Sí. la certificación. ¿Y mantienes como vigente cirujano esa, güey? general. Sí la tengo vigente. Y luego Creo- cuando no vengan estos cabrones te voy a invitar a hacer una hernia, güey. A ver si te acuerdas, Sí güey. recuerdo todavía. La verdad es que hace años, hace 5 o 6 años que No opero una mames, hernia. sí, güey. Ya no trabajo de eso. Finalmente se lo dejo a los que lo hacen todos los días como ustedes, que finalmente tienen toda la experiencia y el entrenamiento diario. Ya cirugía general no lo trabajo, digamos. Me tocó certificarme en su época, pero ya. Qué bueno, güey, porque luego sí hay unos que seguro lo siguen haciendo. Sí, Ahí sí, les por podríamos supuesto. poner un... A que veas que no güey, vienes a un sí. lugar improvisado. la No, neta. güey, esto Pero está bueno. producido. Y luego, güey. Y luego, al final, me aventé un año más de especialidad en procedimientos avanzados de rinoplastia. Órale. Perfecto. Procedimientos avanzados. Está O sea, muy, muy padre. Suena muy fantasioso, muy... Suena Sí, rimbombante. muy elite, Suena pero- de mucho caché, güey. Sí. Sí, es muy padre porque realmente la rinoplastia ha cambiado mucho en los últimos años. Muchísimo. Yo creo que la medicina siempre va avanzando en pasos agigantados, pero yo creo que en los últimos 10 años, si tomamos un tema en general, hablando de incluso de salud, de a lo mejor de hernias, de ojo, algo que ha avanzado muchísimo en los últimos años es la nariz. Las técnicas cambiaron completamente de lo que hacíamos a inicios de los 90, lo que se hacía en los 2000, a lo que se está haciendo actualmente, ya son técnicas completamente diferentes. Existen muchísimas formas de poder realizar una rinoplastia para lograr a lo mejor el mismo objetivo, pero con 5 o 8 caminos diferentes que puedes lograrlo. Entonces, ¿Y eso en qué cambia para mí como paciente, güey? Si yo voy y te digo, Lalo, quiero que, no sé, güey, que me arregles la nariz y me dejes como los de Chris. Villaquién. Como Chris. Como Chris. Le podrías hacer una nariz igualita a la mía. Pero como Christian Bale, perro. sí me llegó el otro día la Súper consulta sí. con una fotografía tuya. O Chris Evans. Ándale. Sí. Justamente, No, güey, bueno, Nada más es la quiero, nariz, quiero no. avanzar, no retroceder, güey. No, güey, vas a quedar bien guapo, pinche naricita, mira, finita, papá. Oílo. Pues ya pasaste por las garras de Lalo, güey. No, hombre, güey, mira. Ya dice, Está ay, bien chueca. naturalista. Esa es la clave. Muchísimas de las técnicas ahora van dirigidas a cada tipo de persona en específico.
Porque antes casi toda la literatura venía de Norteamérica o de Europa. Digamos Norteamérica, Estados Unidos más particularmente. Sí. Y el tipo de población que ellos tienen y la nariz que ellos tienen es muy diferente a la que vamos a encontrar en la población turca, en la población de México, Latinoamérica, en la población africana, en la población asiática. Entonces, esa técnica que se utilizaba y que estaba muy descrita en los libros durante muchos años, se trasladó y se quería replicar en todas las caras. En todas las caras o en etnias a las cuales no les correspondía esa técnica. Y por eso veíamos muchas secuelas en los años 90 y en los años 2000 que decías, es que la nariz le quedó de Villaquién, como dices tú. Como la de Michael Jackson. Como la de Michael Jackson, que finalmente pues él era una persona de raza negra y terminó llevándose a una rinoplastia lo más pequeña y definida posible, cuando a lo mejor no era lo característico para su rostro, ¿no? Yeah. Entonces es ahí cuando se ve una nariz muy desproporcionada a la persona, ¿no? Y las técnicas actuales, todo justamente este tipo de avances, nos ha podido identificar más a tu nariz. En particular le corresponden estas 2-3 técnicas, pero no te corresponde hacer la típica nariz de alguien de Europa del Este o la nariz que pudiera tener una persona canadiense. O sea, si yo te digo así como ahorita estábamos cotorreando, güey, yo quiero que me hagas la pinche nariz de Christian Bale. ¿Sí se llama así? Sí, Batman, ¿no? Batman. Sí. Sí, claro, yo, o sea, o llego y te digo, no sé, quiero que me hagas pues la de nariz del Chris Cepeda, no, güey, porque está bien fea. Pero o no sé, güey, llego y te digo, quiero que me hagas la nariz de X persona. Ahí tú dices, güey, pues eso no, o no te toca o no se puede. Exactamente. Porque no es la misma, como tú dices, no es la misma etnia, no es la misma piel, la misma conformación de la cara. Exactamente, eso es bien, bien importante, poder identificar y centrar al paciente. Muchas veces, pues hoy, bueno, no muchas veces, toda la vida hemos estado influenciados por cierto tipo de belleza, ¿no? Uh-huh. Casi siempre la belleza europea o la belleza de Estados Unidos. Entonces, muchas personas buscan eso como un concepto ideal y a veces traen algunas ideas que sí están desfasadas de la realidad, que no se podría ir o no se podría lograr ese tipo de nariz en el aspecto físico que ellos tienen, porque finalmente no puedes dejar una nariz muy, muy, muy delgada a una persona que tiene la cara redonda. ¿Me explico? Porque se va a ver completamente desproporcionado. Si la persona es muy alta, grande, cara redonda, y tú haces una nariz muy pequeña, pues a lo mejor la nariz, si la analizas, únicamente se va a ver bonita, pero ya que la pones en una cara muy redonda, pues se va a ver completamente desproporcionada y es ahí cuando el resultado no es agradable. La nariz tiene que ir muy, muy en relación a las proporciones que tenga cada paciente. Es decir, la distancia que existe entre los ojos, la longitud de la ceja, la forma incluso en la que cae la ceja, te marcan dónde van a hacer la nariz. La longitud de la cara, la proyección del mentón también te marca mucho dónde debe terminar la nariz. Entonces, es muy importante poder entender cada una de las proporciones de las personas, ubicarte en dónde estás operando en México para poder hacer una nariz que le vaya, que sea bonita, una nariz que sea latina, que sea elegante, larga, que no sea tan curva, ¿me explico? Sí. Que no sea completamente respingada, sino que nada más tenga una angulación suficiente para que sea estética, que no se vea que es la nariz de alguien más puesta en una cara que no le pertenece. Oye, Lalo, ¿y cuáles son los especialistas que pueden realizar este tipo de cirugía? Espérate, tiempo. Tengo un comentario para esto. A ver. Ahorita que estabas diciendo esto, Lalo, de los 90s, los 2000s, güey. Digo, obviamente seguro tú tienes bien ubicado esto y yo creo que a eso te referías. Antes uno podía decir, mira, el Cris operó la nariz con fulano. Claro. O con sutano. ¿Por qué? Todos son iguales. Ajá. Porque ya sabías que ese güey traía en las manos un pinche molde y no se salía de ahí y a toda la gente le hacía la misma nariz, ¿no? Y se puso de moda el ponerse la naricita así, ¿no? De Villaquién, güey. De Villaquién, demasiado respingada, enseñando las fosas hacia adelante. Enseñando los mocos. Completamente era un concepto que se tenía en los 2000 e incluso algún tiempo se consideró que eso era estético. Qué cagado, güey. Y sí, tú podías saber de quién venía. Sí, ¿verdad? Nariz, o sea, digo, y más tú que tienes pues de esa capacidad de análisis mucho más desarrollada, seguramente puedes identificar perfecto de, este güey lo operó fulano. Completamente. Hasta sin preguntarle. Sí, pasa completamente. Y esto era justo por la limitación de las técnicas, existían muy pocas. Entonces,
Los cirujanos anteriormente manejaban 1, 2 técnicas y la replicaban constantemente. Y por eso siempre tenía los mismos Por resultados. eso tenían los mismos resultados. Y ahora existen tantas técnicas con muchísimas variabilidades que puedes obtener diferentes tipos de resultados ajustados a cada rostro. Y esto a mí se me hace maravilloso, es increíble. Sí, está bien cañón. O sea que ahora, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, pues ahora, y como tú lo acabas de decir, ¿no? En general en la medicina lo que tratamos de hacer es una medicina a la medida del paciente. Entonces ahora es lo que haces, ¿no? O sea, no solo te fijas, me llamó la atención ahorita que decías, no solo te fijas en la conformación de la cara, sino hasta en la estatura, güey. Qué loco. Estatura, sí, es completamente súper importante ver la estatura, la longitud, el peso del paciente para poder identificar qué proporciones tienes que dejar. Oye, ahora sí, Cris, suéltate. Pero, o sea, platícanos qué implica hacer una rinoplastía, porque la gente tenemos la impresión de que es la rinoplastía es te quitan el huesito y te dejaron nariz respingada y esa fue la rinoplastía. Exacto. O sea, no solamente es algo estético, ¿no? Es algo, sí, también es algo completamente funcional. Existen, bueno, hay como muchas teorías o filosofías alrededor de la rinoplastía, pero hay una bien importante. Una rinoplastía siempre tiene que ser estética y funcional. No puede ser una rinoplastía que solamente sea estética. Y te voy a pausar poquito ahí, Lalo. Para la gente que no tiene nada que ver con medicina, que justo es a quien intentamos llegar con esto, platícanos rápido, güey, en 2 segundos, ¿qué función tiene la nariz en el cuerpo, güey? Además de darte de comer. Esa es una muy importante. La segunda, La principal. En el cuerpo del paciente. Sí, en el cuerpo del paciente, güey, no en el tuyo. Porque en el tuyo nada más es que camines de ladito. más cargado hacia un lado. Sí. Sí, completamente. No, tiene muchísimas funciones. O sea, la principal de ellas es la respiración. La respiración. Sí se puede creer uno que puedes respirar por la boca, sí, pero no es lo ideal. El cuerpo humano no está diseñado para respirar por la boca. De hecho, las personas o los niños que llevan desde la infancia respirando por la boca tienen muchísimos problemas en los dientes, en el desarrollo de la estructura maxilofacial, muchísimos problemas gastrointestinales por deglutir tanto aire. Entonces, la nariz, la principal función es respirar. Tienes que respirar bien por ahí, ¿de acuerdo? Tiene que calentar el aire, tiene que darle cierta velocidad al aire para que ingrese a los pulmones. Cuesta en realidad más trabajo respirar por la boca que respirar por la nariz cuando está funcionando adecuadamente. Es un efecto físico completamente que al momento de introducir el aire y disminuir el espacio por donde está entrando en forma angulada, acelera la velocidad del aire y la manda con mayor rapidez hacia los pulmones. Entonces se inflan de una forma mucho más exitosa. La olfacción es otro de ellos, ¿de acuerdo? El protegernos para que no nos entren elementos tóxicos o contaminantes del medio ambiente a través de los cilios que tenemos. Drenaje de lágrimas. Producción de la voz, una adecuada función de la nariz. Amplitud, pues nos permite tener una voz que no sea nasal, una voz adecuada. Entonces tiene muchísimas funciones. Y tú siempre que vas a hacer una rinoplastía estética... Espérate, déjame... Después de esto, güey. Por un wow. Sí, güey, debemos de poner un guau así de... Ya que nos quitó el penacho. Ajá. Entonces ahora sí, Lalito. Pero yo dije el suéltate. wow. Felicítame. Tú muy bien. Entonces, sí, siempre que justo vamos a hacer una rinoplastía estética, tenemos que considerar que tiene que ser funcional. No puedes decir, bueno, la paciente quiere la nariz más pequeña y fina del mundo, se la vamos a reducir por completo, la paciente no la quiere tener ancha, vamos a fracturarla para adelgazarla lo más posible, pero de nada sirve tener una nariz que sea preciosa, pero no le entra aire. Que no sirva. Que no sirva. Al final la vas a terminar odiando como paciente. Es como tener un coche nuevo, pero sin gasolina. Exactamente. Exacto. Lo vas a terminar odiando. Después de no lo te que vas a dijo odiar. el doctor, salió Sí, Cris con güey, su comentario. sí, güey. Permíteme. Haz tu intervención, Julia, por favor. No, sí tiene muchísimo sentido porque realmente... Ay, vas a levantar al Cris, Vamos a güey. levantarlo. Estos Ya le- ilusos, güey. le va a dar Estos pena ilusos, participar. güey. No te preocupes, güey. Nosotros también pagamos el podcast, güey. No nada más ese güey que te invitó. No, por supuesto que sí. La verdad es que muchas veces las personas quieren la nariz más delgada, la quieren más pequeña
Eso implica realizar muchas fracturas para poder cerrar los ángulos de la nariz. Y si esto ocasiona problemas respiratorios, por más bonita que esté, si la paciente o el paciente no está respirando por la nariz, va a terminar odiando la nariz. Entonces tiene que ser funcional. Y de hecho va mucho en relación, si lo pensamos de la otra forma, intentamos hacer una nariz funcional, el resultado también tiene muchos componentes estéticos. Si tú le pones unos buenos ángulos, le logras una muy buena longitud, la rectificas, la dejas centrada, todos estos principios que ayudan a la función de la nariz también tienen una repercusión estética. Entonces, son dos cosas que van completamente de la mano. Siempre tienen que ser las dos al mismo tiempo. Súper. Está cañón. Yo pensaba que... Digo, yo en algún... Como yo creo que todos en algún tiempo vimos... Digo, los tres somos cirujanos. Seguramente en algún punto los tres vimos una rino. Y sí, yo me había quedado con el concepto de que era lo mismo siempre, ¿no? Sí. Luego le preguntas a los pacientes si fue estético o funcional. Todos dicen, no, es que no respiraba bien. Bueno, Ajá. seguramente tienen razón. Y como dice Lalo, Sí, claro. tuvo que ver algo... Tuvo que llevarse, bueno... lo funcional, tocó pero no creo que fue lo que los llevó a la cirugía. Y yo creo que ahora sí vendría la pregunta que haces hace un rato. Sí, Con esto, sobre todo, que digo, a mí me queda claro que ahora la cirugía es mucho más complejo de lo que mi pobre mente pensaba, güey. Claro. Pero ¿quién estaría? O sea, ¿con quién se puede operar la gente? Porque ahora ves que, güey, te distraes y hasta el Cris te quiere hacer una rino, güey, ¿no? Sí, hoy en día hay muchísimas O sea, ya hay mucha entrando. gente, güey, que se pone a... O sea, si yo fuera un ofrecer paciente una que cirugía, güey. me quiero operar de la nariz, ¿a quién debo de buscar? O sea, ¿con quién tengo que ir? ¿O qué debo de buscar en redes sociales? ¿O qué debo de buscar en internet? Para saber, o sea, ¿qué debe de tener mi médico que pueda decir yo, él está capacitado para operarme de la nariz? Yo creo que pueden ser dos tipos de especialistas. Puede ser el cirujano plástico certificado, ¿de acuerdo? Y también pueden ser los otorrinos. Realmente los otorrinos hoy en día también tienen muy buenos entrenamientos para poder hacer una rinoplastia funcional y también puede ser estética. Sin embargo, no todas las escuelas de otorrinolaringología llevan componentes o entrenamiento estético hoy en día. Entonces tenemos que asegurarnos pues, que sí sea una persona que ya también tenga algo de entrenamiento en las proporciones y en componentes estéticos. Pero puede ser un cirujano plástico o un otorrino el que te realice una rinoplastia. Okay. Certificado 100%. Certificados también. El otorrino tendrá que estar certificado por su propio consejo. Y el otorrino como tal, ¿también hacen esta alta especialidad que tú haces o solamente las hacen los cirujanos plásticos? No, también ellos pueden realizar justo, ellos también acabando otorrino, también tienen un área que se llama rinoplastia estética, justo donde adquieren todavía más componentes estéticos de la nariz para poder realizar este tipo de procedimientos. Cualquiera de los dos está, digamos, como avalado para poder realizar una rinoplastia. Es como la cirugía de columna, por ejemplo. Puedes llegar a través de ser un traumatólogo o puedes llegar a través de ser un neurocirujano. Cada uno va a tener un poco más de sus fuertes, ¿no? Pero finalmente los dos están capacitados para hacerlo. Y por ejemplo, si el doctor Juan Carlos hiciera el curso que tú hiciste, ¿estaría capacitado para hacer este tipo de procedimientos o no? No, yo creo que no. O sea, sí tienes que venir por esa misma corriente troncal para llegar hacia la rinoplastia. Perfecto. Sí. No, imagínate, güey. Yo qué haría. No, Billetes. no mames, un cagadero, literal. ¿De dónde vengo? Sí. Porque sí hay cirujanos generales que... No mames, sí, seguro. No, Sí. ya no me busques porque me voy a soltar. Sí, está cañón. Sí, o sea, sí, digo, sin ánimos de decir nombres ni nada, todos conocemos Sí. muchas personas. médicos generales que se ponen a hacer estas cosas. O, Se digo, avientan al ruedo. ay, Lalito, y creo que ahorita con esta parte de como que lo hemos dicho entre líneas, pero antes de seguirle rascando lo de la rino, me gustaría que nos dejaras también claro qué diferencia, y espero no te ofendas, pero qué diferencia hay entre un cirujano plástico y un cirujano estético. Eso es importantísimo. No, y al contrario, sin ofensa. Y Es si que no hay, son y si hay cirujanos. diferencias. Spoiler, Sí, sí hay. ¿Acaso Pero es hubiera que alguna no- diferencia? No es cirujano estético. ¿No? Son médicos Son estéticos. médicos estéticos. Médicos estéticos. Bueno, por eso
Estoy aquí tratando de deshacerme de mi penacho. Sí, la verdad es que es como un pequeño limbo o un filtro entre palabras que se ha aprovechado para poderse meter ahí mucha gente a intentar trabajar en esta área. Lo dije a propósito, ¿ya vieron? La verdad, sí existe muchísima diferencia. O sea, realmente no hay una especialidad médica como tal que se llame cirugía estética, no la existe. Por ahí salieron algunos cursos en algunas universidades que ya también Secretaría de Salud ha estado clausurando, que te daban un papel, a veces una maestría incluso, que se llamaba cirugía estética o un diplomado. Pero realmente, pues nosotros como cirujanos que hicimos una especialidad, sabes que una maestría no te da el permiso para operar, un diplomado no te da el permiso de operar. No Y debería. mucho menos la capacidad. Sí, o sea, Exacto. Explícanos, o sea, ¿cuánto dura este curso, esta maestría y este doctorado? Diplomado, perdón, comparado con la especialidad de cirugía plástica. Sí, No nos andes confundiendo ¿cuánto? a los doctores. ¿Cuánto duran estos cursos, Lalo? la verdad son muy variables. He visto por ahí cursos anunciados hasta de 2 meses. No mames. Por ahí he visto cursos. ¿Cómo que crees, duran- güey? ¿Cómo crees que en 2 meses vas a aprender a operar algo, güey? Sí, exacto. He visto uno que dura 2 años, pero son cada 15 días los sábados. Entonces, pues no. No es lo mismo a si 4 usted- años de especialidad encerrado en En un chinga hospital. todos los días, De lunes a 24/7, güey. domingo, 24 horas en el hospital, sin comer, sin dormir. No es lo mismo, ¿verdad? Sí, el volumen de pacientes, el entrenamiento. Y en el la caso de él guía. fueron 9 años. Acá, sí, 9 años de especialidad. Pinche Lalo, güey. Y ni una arruga, perro. No es el voto. Es el voto. Ahorita seguimos con eso. Voy a ir a visitarte, güey, porque esto de la paternidad me está acabando nada güey. bueno. Sí, una refrescadita. Oye, perdón, a ver, síguenos diciendo entonces, estos cuates, o sea, ni siquiera son cirujanos y se pudieron poner a hacer estos cursos, o pudo haber llegado un cirujano y hacer este curso y ya eso les confiere, según ellos, la Según capacidad de hacer lo mismo que tú. Exactamente, sí, es como una vía muy corta. Yo, dentro de mi teoría, es que realmente es un camino tan largo que cuesta mucho tiempo, cuesta muchísimo esfuerzo y además a veces es tan difícil acceder a él porque los requisitos son muchos, los exámenes son demasiados, los exámenes son fuertes, como ustedes lo saben, las entrevistas. Entonces son procesos tan rigurosos que muy pocas personas acceden a poder realizar una especialidad como cirugía plástica y reconstructiva. Entonces, cuando algo se vuelve tan difícil, empiezan a buscar medidas alternas para poder lograr ese objetivo, ¿de acuerdo? Y empiezan a salir todos estos tipos de cursos para aprovecharse de la gente que finalmente no pudo hacer una especialidad. Y a partir de ahí empieza a entrar mucha gente. Y el otro concepto que yo creo que es que siempre, o al menos por la televisión, si ustedes se acuerdan de estos programas de Doctor 90-210, ¿no? Sí. Miami Vice, o sea, siempre era como el cirujano plástico, lo veían como glamour, éxito, Sí. famoso, dinero. ¿Y ya no? Pues no, ya no. Yo lo sigo sí, viendo así, güey, yo güey. también. No Yo mames, güey. Yo también, puro No, billete. no, al contrario. Entonces, siempre fue como, ok, eso se ve demasiado brillante, ¿cómo llego ahí, no? Y luego ves el camino tan largo, pero te dan 2, 3 alternativas rápidas y la gente empieza a tomar esas alternativas. No quieren el costo y el sufrimiento que cuesta llegar ahí y empiezan a tomar medidas rápidas para poder trabajar y aparentar o darse un poco el estilo de vida que pareciera tan de glamour o tan de caché. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Que luego los médicos intentamos tomar el camino fácil y corto y muchas veces porque el camino largo y difícil no fue posible llevarlo a cabo y es cuando empiezan a haber estas variaciones. Exacto. Pero a ver, Porque- en el fondo no solamente son los médicos, Chris, también la gente, Ah, no, güey. sí, o sea, o los sea, pacientes. Porque a final de cuentas es la ley del mínimo esfuerzo. Sí. Porque una persona, un paciente va a ir con un médico estético, me atrevo a apostar esto, Porque es más barato. debe güey. ser más barato que Lalo. Sí, claro. Y Y lo, sí, lo barato al final sigue totalmente. sale caro, pero ¿no? si yo busco un resultado, que es lo mismo ahorita que dices, ¿no? O sea, si buscas el resultado de glamour y de todo esto que tienen los cirujanos plásticos, que no me engañan, Ujú. yo creo que lo siguen teniendo. Yo también. Porque muy pronto lo van a tener. Sí, No. sí, sí.
o sea, si quieres llegar a eso y hay una alternativa rápida, pues te vas por el camino corto. Sí, igual los pacientes, pues si quieren una nariz bonita o menos arrugas, quieren que no se les note la paternidad, y hay un güey que me lo vende en 10,000 y otro que me lo vende en 2,000 en el gimnasio, híjole, güey. Pues sí. La gente va a ir por el camino corto, ¿no? Exactamente. Sí, y justamente, o sea, justo no me dejaste terminar mi idea. O sea, justamente cuando estamos en la carrera, el llegar a tomar esta especialidad de y no te voy a dejar. Aquí estamos en el podcast del doctor Juan Carlos. Cuando estamos en la especialidad de cirugía plástica, estamos en la especialidad de cirugía, que es el camino que se tiene que iniciar para llegar a cirugía plástica. En algunas instituciones te piden de requisito tener 2 años de cirugía para posteriormente irte a cirugía plástica. Tanto es el que los médicos quieran irse a hacer cirugía plástica, que es una alta demanda de cirujanos que aplican la cirugía para llegar a cirugía plástica, pero los cupos son muy pocos. Exacto. Entonces, si aplicaron 100 personas, es un decir, aceptaron 10 o 20. Entonces, las otras 80 personas pues no pueden tomar este camino. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tienen? A lo mejor hacer algún curso de medicina estética. Exacto. Pero a veces el problema no es que son los cirujanos, sino que es antes de este filtro de cirugía, pues ni siquiera entraron a cirugía. Exacto. Entonces son médicos generales que no pudieron entrar a una especialidad, menos a una subespecialidad, y toman el camino fácil y pues que al final de cuentas termina siendo muy redituable económicamente para ellos. Exacto. Entonces todo el esfuerzo que ustedes hicieron y todo este camino, como tú lo dices, ya llevas, o sea, aparte de tu carrera de medicina, son 9 años. Ellos lo resumen en la carrera y 1 año. Exacto. Y es muy redituable para ellos. Entonces, por eso es que la gente, al final de cuentas, como dice Juan Carlos, es la ley del mínimo esfuerzo. Exacto. Se van por lo fácil, por lo que sí pudieron, a lo mejor, a donde sí pudieron ingresar. Y pues están teniendo un resultado económico al final de cuentas que es no igual a lo mejor que ustedes, pero pues es un muy buen resultado para ellos. Sí, exacto. Y no siempre cobran más barato. De hecho, el otro día vi en TikTok, había una que era sobrecargo. Exactamente. Y estaba aplicando fillers o coreanos y botox y demás. Y era sobrecargo. Era una sobrecarga. Sí, muy famosa. Y es que a veces eso, ni siquiera son médicos generales. Hay muchas personas que sobrecargos, Enfermería también. enfermería, a veces ni siquiera... Sí, enfermería, por ahí hubo unos casos de unas enfermeras haciendo liposucciones en Monterrey. No mames. A veces no tienen ni siquiera la especialidad de medicina. Está muy cañón. Están haciendo procedimientos médicos. Sí, seguramente a ustedes les debe tocar arreglar todos esos desmadres, güey, que llegan complicados. Fíjate que es importantísimo que lo digas, Juan Carlos. Al menos a nosotros siempre nos enseñaron en medicina, seguro se van a acordar, que el que está capacitado para realizar un procedimiento, digas una apendicitis, digas una vesícula, a lo mejor un aumento de busto, es el que también está capacitado para resolver la complicación. Sí, claro. Todos nos van a pasar. Sí. Porque también eso es muy importante. O sea, también a los cirujanos plásticos que estemos certificados nos pueden pasar complicaciones. Pero el detalle de la certificación es que tú tienes el entrenamiento para poder resolver esa complicación. Así es. A todos nos puede pasar una complicación con un filler, ¿de acuerdo? No están exentos. Puede haber una necrosis al momento de puncionar una arteria. Entonces, pero tienes que tener la capacidad de solventar ese problema, de reconstruirla. Por eso la especialidad se llama cirugía plástica y reconstructiva, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de estas personas, a lo mejor, pues sí puedes pensar, bueno, poner un Botox se puede poner, son inyecciones, pero hay que conocer bien la anatomía, hay que conocer bien el medicamento, cómo actúa. Hay que conocer bien los procesos para limpiar antes de colocarlo. Si sucede una infección, si sucede un problema, algún área de necrosis, después es a nosotros a los que nos toca reconstruir este tipo de problemas. Porque hasta en el Botox debes de saber cómo cuidar o manejar esa toxina, ¿no? Exactamente. Sí, tienes que saber cómo manejar la toxina, tienes que saber cómo es la musculatura de cada uno de los pacientes, qué tan fuerte es cada uno de sus músculos, en dónde están localizados y qué pasa por ahí, que tienes que evitar pegarle.
Entonces sí hay, pues sí tiene mucho conocimiento atrás de eso. A lo mejor 100 de las aplicaciones de Botox, pues no va a haber muchos problemas, pero cuando suceda uno de esos problemas, tú tienes que saber cómo corregirlo. Porque luego, ¿qué es lo que pasa? Que estos médicos estéticos tienen alguna complicación y no, ve ahora sí con el que Huyen. sabe, ¿no? Sí. No, Ya pues está, todos. no les dejan Bueno, de a lo mejor contestar, tú no lo ubicas, pero seguro los otros tres conocemos un güey que se fue a Sudamérica, ¿no? Fue un caso muy sonado aquí en León. A muy Sudamérica, muy abajo. Argentina, ¿no? Brasil. O Brasil. Así no me lo sé. Ah, ¿no? No. Sí, un güey que tenía aquí en León ya hasta tenía una clínica y con quirófano y todo, güey. Era médico general. Y según eso estaba haciendo un curso de estos que menciona Lalo, de medicina estética. Y ya sabes, la gente también como somos. El güey, según eso, lo estaba haciendo rotatorio. Iba así como, no sé si un fin de semana o una semana al mes, a Argentina, a Brasil y veto a saber si sea cierto eso. Y entonces la gente ay no, es que el doctor está entrenado en Brasil y pues es la mera verdura del caldo y ya sabes. Sí. Y resulta que hace una lipo, un abdomino, algo así. Una abdominoplastía. Y creo que era una enfermera. Algo así. No me creas mucho de los detalles de la historia. Lo que sí pasó es que se complicó y se necrosó toda la pared del abdomen, güey. O bueno, la parte de grasa y piel. Ahí me corregirás si estoy diciendo tonterías. No, correcto. Y entonces pues se convirtió en un problemón. La persona estuvo, creo que en una institución, también te mentiría dónde, seguramente en el IMSS o en alguna cosa así. En general. Y pues, güey, lavados y back y no sé qué. O sea, pobrecita, o sea, seguro la pasó fatal, debió haber estado muy mal. Y medio apenas se recupera y pues obviamente procede legalmente. Y este cuate desaparece. Porque aparte fueron varias. Se juntaron al mismo tiempo. Pues sí, güey. Seguramente sí es supieron alguien de que... este caso y todos empezaron a juntarse y a echar... Y entonces este cuate... No, pues es que se fue a su curso a Brasil. 2 años. 2 años. Desapareció, güey, ¿no? Y obviamente cerraron la clínica y pues ya cuando se meten a toro pasado a buscarle, pues se dan cuenta que no es una persona con la capacidad adecuada, que no está certificado, que no tenía, digamos, el reconocimiento legal o las capacidades legales para hacer este tipo de procedimientos, ni para resolver las complicaciones, evidentemente, y pues se pela, ¿no? Entonces, pues no. Y justo luego a veces lo que sucede es que la gente no sabe con quién sí deben de ir. Y este espacio es para que la gente sepa con quién deben de ir, ¿no? O sea, justo lo que decía Lalo, cirujanos plásticos que estén certificados o cirujanos otorrinolaringólogos que estén certificados y que tengan todas las capacidades para no solamente hacerlo, sino que si hay alguna complicación lo sepan resolver. Exactamente. Sobre todo eso, poder resolver las eventualidades que pasen, porque a todos les van a pasar finalmente, pero tienes que estar ahí con el paciente. Tienes que estar ahí pegado, tienes que saber cuáles van a ser las maniobras para solventar. Lalito, antes de pasar a otra cosa, y si no disponen otra cosa del podcast del Dr. Chris, me gustaría que que veamos algunos mitos acerca de la rinoplastia y luego ya le seguimos con estas cosas de los fillers y que nos expliques qué es eso. Vamos a echarnos unos mititos. Mititititos. Unos mitos. A ver, Lalo. Primer mito. Después de la rinoplastia ya no puedes respirar igual, ¿es cierto? No, al contrario. O sea, tendrías que estar respirando bien. Lo que les comentaba, aunque sea estética, tiene que llevar el componente funcional. Tiene que respirar bien. A lo mejor, claro, los primeros días vas a estar hinchado, va a haber moco por la inflamación, ¿de acuerdo? 2, 3 costritas que a lo mejor no obstruyen, pero pasado el tiempo de recuperación, debes de ir respirando adecuadamente. ¿Y por qué pudiera pasar que si me hicieron la rinoplastia no puedo respirar bien? Pueden ser muchísimas cosas. Spoiler. Pueden ser muchísimas cosas. Puede ser existen desde sinequias. Sinequias es como una adherencia que ustedes ven mucho en el abdomen, que hay una cicatriz que pega un lado con el otro y eso pues cierra el espacio para respirar. Puede ser a lo mejor que se perdió alguna de las válvulas. Existen válvulas externas e internas que tienen que estar muy bien anguladas para que pueda por ahí transcurrir el aire. Otro wow.
Entonces, sí pudiera haber Wow. diversos puntos en donde esté ocurriendo la obstrucción y se tenga que corregir. Puede ser a lo mejor de un lado y del otro respiras bien. Se tendrá que averiguar muy particularmente cuál fue el motivo. Bueno, y ahí te centraste en que lo hubieras operado tú, güey, que tienes la capacidad. O sea, seguramente si alguien llega con una nariz de Villaquién y te dice no puedo respirar bien, pues dices, güey, ¿Quién te ¿a operó? dónde fuiste que te operar, no? Sí, no, bueno, realmente a veces sí es bien difícil. Sí me sucede mucho. Bueno, no a mí, a todos los cirujanos nos llegan muchas revaloraciones inmediatas. Es que me operé en X sitio. Y a lo mejor sí tiene o no tiene las acreditaciones. Eso es indistinto. La verdad no se trata mucho de echarle más leña al fuego. Sí. Ni decir yo aquí soy el perfecto. Sino más bien de intentar averiguar la causa del problema y saber si es transitoria, se va a corregir sola o si tú tienes que realizar alguna maniobra para corregirla. Porque finalmente pues todos tenemos nuestros eventos, todos hemos tenido nuestros detalles, pues eso lo marca la experiencia. Mientras más operas, más eventualidades vas a llegar a tener. Pero sí es muy importante identificar en qué momento va de la cicatrización el paciente y qué es lo que se tiene que hacer. Porque a veces te llegan a las 2 semanas, 3 semanas y es que no me gustó el resultado que obtuve en X sitio. Pero no puedes hacer nada para intervenir porque apenas lleva 2 semanas, está muy inflamado, está cicatrizando. Si tú reintervienes vas a inflamar más y el resultado va a ser menos predecible y muchas veces toca tranquilizar, esperar a que se define el resultado y a partir de ahí hacer las herramientas, tomar las herramientas para actuar. Muy bien. Ujú. Otro mitito, doctora Monroy. ¿La nariz queda perfecta a las 2 semanas? No. ¿No? A las 2 semanas está hinchada, sí está muy hinchada. Siempre, esa es importantísima pregunta, doctora. Casi estamos acostumbradísimos a ver las redes sociales, el antes y el después, el antes y el después. Y le haces así todos mágicos. Siguiente publicación, ves una actriz con el antes y el después. Y quieres todo inmediato. Hoy en día todo lo queremos rápido. Un WhatsApp, resolver una transferencia inmediata. Sí. Quiero la cirugía y el resultado inmediato. Tenemos que entender que es un proceso. Es un proceso de cicatrización, es un proceso humano. Tú vas a operar la nariz. Aunque sea una cirugía y sea muy controlada, es un evento traumático al cual va a responder la nariz. ¿De acuerdo? Y se va a inflamar y va a cicatrizar. De la forma en la que tú quieres que cicatrice. Pero en un inicio va a estar completamente hinchada. Va a haber, a lo mejor, de un lado va a estar más hinchada que del otro, porque el cuerpo es asimétrico. ¿De acuerdo? La vamos a dejar un poco más sobrecorregida, porque cuando termine de cicatrizar la nariz va a caer un poco. Eso es muy importante que el paciente entienda, que siempre se sobrecorrige para que cuando caiga y se posicione en su sitio quede natural. Entonces, sí es muy fácil también identificar, como tú dices, cuando vas por la calle y dices, pues esta tiene menos de 3 meses operada, o esta persona ya lleva 1 año, ya lleva 2 años de operado, porque ya se ve que la nariz se asentó en el punto perfecto. Y es bien importante platicar estos puntos con el paciente antes de que sea la cirugía, para que él entienda. Él entienda que va a salir un poco sobrecorregido, entienda que va a salir con la nariz muy hinchada, que no va a estar lista en 2 semanas para la graduación, que no va a estar lista para la boda del hijo, y que tiene que darle un proceso de sanación al cuerpo. Todas esas fotos que vemos de un antes y un después, pues en medio hubo un lapso de 3, 8 meses, a lo mejor más tiempo, donde no habíamos tenido en mente a la persona, a la actriz, a Lindsay Lohan, que de repente fue como un gran boom, ¿no? Que la vemos ahora súper cambiada en un aspecto muy positivo. Pero bueno, pues hace cuántos Tiempo que meses no estaba no la a la teníamos luz. en la mente, que no la habíamos visto. Obviamente se echó un gran proceso. ¿Y ahí hace en medio cuántos de recuperación. meses en el anexo que no la habíamos visto? Exacto. O sea, sí hubo un momento donde todos veíamos a Lindsay Lohan como un poco sobrecargada de fillers, desproporcionada de los pómulos, los labios. Entonces, y sí, o sea, sí tenías en mente estas ideas de pues, justo los procesos estéticos que llevó, los procesos de rehabilitación que tuvo, y de repente, pues ya como que nadie la tenía en mente y sale, ¿no? Pero no fue arte de magia. Y hubo un proceso de meses para llegar a ese resultado. Lalo, otro mito. La operación duele muchísimo.
La rinoplastia no. Yo creo que es una de las cirugías estéticas que menos duelen. Es bien, bien noble. Muchas personas sí le tienen miedo al dolor, pero casi no duele. Se van con analgésicos muy tranquilos. Lo que sí es incómoda. Pero sí, es importante distinguir entre el dolor y la incomodidad. No es doloroso, pero sí estaremos como si trajéramos una gripe, mormados, de que nos cuesta un poco de trabajo meter aire porque está todo hinchado. ¿De acuerdo? Traemos cintas, no nos podemos lavar la cara bien. ¿De acuerdo? Entonces... Oye, ¿la todavía les ponen esos incómodo. tubos en la nariz, güey, de plástico? Sí ponemos tubos de plástico. Antes lo que hacíamos era taponar. Poníamos unas cintas, como unos cordones umbilicales hasta arriba. Y la ibas desenrollando al momento de sacarla y sí era bien incómodo. No, entraba mames, nada. eso debía haber sido como un parto, güey. Sí, se sentía horrible, ¿no? La verdad sí era muy incómodo. No entraba absolutamente nada de aire, estaba taponeada la nariz. ¿Y Pero eso bueno, lo hacían como si fuera como tener una férula o qué? exacto, servía como una férula interna y afuera había otra férula y de cintas y el yeso, se ponía antes un yeso y eso te mantenía, digamos, la nariz en su sitio, como una barda. Para que no se moviera. Les construyes una barda y a los lados les pones los soportes hasta que fragüe, ¿no? Ujú. Y luego lo quitas para que se quede derecha. Trasladando ese concepto a la nariz pudiera hacer eso. Pero hoy en día ya no ponemos taponamiento, colocamos unas férulas de Doyle, se llaman, las cuales es como un silicón muy blando que puedes doblar y tienen forma de popote para que puedas estar respirando después de la cirugía. Entonces, constituyen el mismo objetivo de ferulizar la nariz, pero pueden a través de ir respirar y al momento de retirarlas son tan blandas que ya no causan molestia. Es muy, muy ligera la molestia. Y ponemos por afuera cintas, ya no ponemos yeso, que era como muy pesado, generaba polvo, irritaba los ojos. Ponemos unas férulas termoplásticas y con el calor se moldea y tú le das la forma a la nariz. Qué chingón. Súper bien, Es un sí. chingo de tecnología. Sí. Otro. Tecnología. Tecnología. Muy bien. Yo creo que ahora sí valdría la pena. Ahorita mencionaste con lo de Lindsay Lohan la parte de los fillers y estas cosas. ¿Qué son esas cosas de... Digo, ahora está como de moda justo lo que decías al inicio de la plática, ¿no? Que hasta en el gimnasio te inyecten cosas, güey. Sí. ¿Cuál es el propósito, digo, del Botox? Platícanos así como rápido del Botox, que yo creo que son... Yo que no sé nada de plástica, güey, lo podría dividir en ¿qué me inyectaría en la cara? ¿O qué se inyecta la gente? Botox y los rellenos, que seguramente son los fillers. Sí. Platícanos un poquito de eso, Lalo. ¿El Sí, Botox qué objetivo tiene? Sí, ese es bien importante. Distinguir qué es Botox y qué son rellenos. Normalmente todo este tipo de personas que vemos como un poco desfiguradas de la cara, no hay otra forma de decirlo, es un poco más por los fillers, por los rellenos. No es que estén mal, no es que sean un pecado, yo también los coloco. Pero la cantidad del filler es lo que hace la diferencia. ¿Qué pasa? El filler es un volumen que normalmente podemos utilizar ácido hialurónico, puede ser hidroxiapatita de calcio. Entonces lo único que haces es rellenar un sitio de la cara, ¿de acuerdo? Y tienes que entender muy bien cuáles sitios sí se pueden rellenar y cuáles sitios no. Para que no acabes como calamardo guapo. Para que no acabes como calamardo guapo. Entonces todas estas personas ¿Has visto ese? Sí. que vemos, por ejemplo, Zac Efron. Zac Efron Ese hombre era tan guapo y ahora es tan Ajá, feo. Exactamente. Entonces era una persona... Permíteme. Era una persona que realmente pues, tenía unas estructuras faciales masculinas muy bellas y fue sobre rellenado. Entonces se le aplicó demasiado relleno, ¿no? ¿Iba a mejorar? Se tendría que retirar el relleno. o sea, eso no se absorbe. queda. En Se algunos, queda. el ácido hialurónico sí se absorbe, un 90-95% después de un año. Varía entre cada persona. Sí queda un remanente. Por eso tampoco puedes usar ácido hialurónico 40 años, porque pues ese 5%, 10%... Se va depositando. Se va depositando. Entonces al final sí se va a quedar con una cantidad de ácido hialurónico. Listo. ¿No? Entonces sí es importantísimo poder distinguir y saber por qué utilizar un filler Está sí muy y por qué no utilizarlo. El filler yo lo pongo en cantidades muy pequeñas. Yo la verdad utilizo muy poco, de una forma muy natural. No me gusta rellenar demasiado. Obviamente sí. Mientras más jeringas vendas, pues más dinero ganas. Y por eso algunas personas dicen, bueno, te voy a aplicar
3, 4 jeringas en un... Sí te cabe otra. te cabe otra jeringa, ¿no? Porque finalmente... En los labios, güey. Luego acaban como Johnny Laboriel, güey. Exacto. Fer, por favor, pon aquí una imagen de Johnny Laboriel para que sepan cómo. Así. Entonces, mientras... ¿Cómo dijiste? Como boca de Subway. Me acuerdo. Sí, parece que trae un Subway aquí atravesado, güey. No mames. Sí. Y pues eso depende mucho de la ética y de la congruencia del médico con el que te estés tratando. Mientras más jeringas, pues más vas a ganar. Pero también el ciudadano tiene que decir, a ver, pues vamos a dejar un resultado estético. No porque gane más vendiendo 5 jeringas, le voy a poner las 5. Vas a dejar, pues va a dejar una anomalía. O sea, mejor deja un resultado bonito, aplica una y si se necesita menos de una, eso. Lo que necesita el paciente realmente para lograr el resultado, ¿no? Y esa paciente te va a mandar más. Sí. Te va a mandar más personas porque quedó contenta. Es tu firma, ¿no? No te quieras acabar las 8 jeringas, las 10 jeringas en un solo paciente por haber ganado mucho dinero. Eso es muy, muy importante y el paciente lo tiene que entender. No son malos los fillers. Lo malo es la cantidad que se pone. Por ejemplo, Lindsay Lohan, ella tenía demasiados rellenos en la cara, muchísimos. Y es un concepto que desde mi punto de vista no funciona. A veces alguien ya tiene un envejecimiento facial, la cara ha caído un poco, se ha perdido volumen, ya tenemos arrugas, pero es como un balón desinflado. Cuando está desinflado, el balón está arrugado. Si yo le meto todo el aire, el balón se va a poner liso, redondo, brillante, 0 arrugas, pero no puedes trasladar ese concepto a la cara. No puedes inflar la cara completa como un balón. Ok, pues sí, ya no tiene arrugas el paciente, ya está inflada, pero las proporciones se perdieron. O sea, hay zonas de la cara que son positivas en volumen, de una forma de verlo, pómulos, frente, el mentón, los labios, pero hay zonas que no deberían de tener demasiado volumen. O sea, no deberías de inyectar toda la cara para inflarla y perder las arrugas, porque en ese caso pues ya la cara queda muy redonda, muy pletórica. Y es cuando se empiezan a ver desfigurados, incluso inflaste tanto la cara que los ojos se les ven un poco chicos. ¿De acuerdo? Inflaste tanto la cara que los labios ya se quedaron atrás. Y ahora tienes que meterle relleno a los labios para sacarlos. Y se empiezan a perder las proporciones. Todo por querer corregir de una forma no quirúrgica las arrugas. ¿Me explico? Hay un punto donde si las arrugas son muy pequeñas, sí puedes tratarlas con fillers. Y hay un punto donde si la arruga ya es muy profunda, la cara ya ha caído, ya hay laxitud, ya no es rellenarla, ya no es inflarla, ya es un método correctivo que puede hacer una cirugía de rejuvenecimiento facial, un levantamiento del labio, una blefaroplastía, ¿de acuerdo? Quitar el exceso de piel, tensarlo, suavizar las arrugas, pero la cara no va a quedar hinchada. La cara te va a quedar cegando, delgada, ¿de acuerdo? Ajustada a tus proporciones faciales, a tu esqueleto facial. ¿Qué es lo que te ha tocado ver que les inyecten? Lo más raro, bueno, muchísimas cosas, desde aceites de cocina. No mames. O sea, ¿Nutrioli en la cara? Haciéndoles Aunque se comercial pongan en de Nutrioli. oliva. Sí, te fue bien. El otro comercial va para el aceite Menem de ¿También? bebé. Hubo mucho tiempo que se estuvo utilizando el aceite Menem de bebé. No y mames. parecía que no daba problemas los primeros años, pero botaban como a los 6, 7 años botaba el problema y se llama enfermedad por modelantes. Entonces el cuerpo reacciona al final, lo encapsula, se pueden llegar a infectar y el cuerpo está constantemente inflamado intentando eliminar esto, pero es un aceite que no se va a diluir, que no se va. Ni se puede quitar. No, se tiene que quitar de forma quirúrgica, pero ojo, aquí tú ya estás entrando a una zona que a lo mejor hay estructuras muy importantes de la cara, nervios, vasos, y entonces estás justo haciendo resecciones al lado de estructuras que son muy importantes y aumenta ahí un poco. Hay que ver la relación riesgo-beneficio. Madres. Entonces, sí, siempre que te vayas a inyectar algo, tienes que corroborar que el producto que se va a introducir, obviamente, sean productos bien, que tengan las certificaciones, al menos en México por COFEPRIS, en Estados Unidos en la FDA, ¿de acuerdo? Que hayan sido trasladados adecuadamente, que estén almacenados adecuadamente, que cumplan con las certificaciones, que no sean productos importados, que no tengan el aval de las instituciones. Lalito, ahorita decías algo de las arrugas que se corregían con fillers. En mi cabeza, con nulo conocimiento de esto,
yo pensaba que las arrugas se corregían con el Botox. ¿Qué Yo diferencia hay? Explíquenos qué diferencia hay de los fillers con el Botox. Exacto. El filler justo va a darle volumen o a lo mejor un poco hidratar la piel en el caso del ácido hialurónico, ¿no? El Botox lo que hace es paralizar un músculo. ¿Por qué quisiéramos paralizar un músculo? O sea, si nos ponemos a pensar, cualquier músculo que activa y mueve alguna parte de nuestro cuerpo va a generar una arruga. Vamos a pensar en la arruga del codo, en el pliegue, en la de la muñeca, en la palma de la mano. Finalmente tiene siempre el marcaje. Cada uno de los dedos tiene las líneas. Eso es una arruga. ¿Me explico? Pero son normales. En ese sitio son completamente normales. El músculo se dobla y el cuero lo cuartea. Es piel. Entonces, si yo agarro una carpeta de cuero y le estoy doble y doble y doble, después de 700 veces va a quedar una línea. Esa es una arruga. ¿Bien? Entonces hay zonas en el cuerpo donde pues, esas arrugas son completamente normales. Nuestros pliegues, la axila, los codos. Pero en la cara indirectamente te habla de que la persona lleva muchos años doblando el cuero y por ende es de mayor edad. Cuando tú ves a una persona joven y la ves sin arrugas, cuando tú ves a una persona sin arrugas, indirectamente piensas es más joven, porque no lleva tantos años doblando el cuero. El Botox sirve para eso. Paralizamos el músculo que está doblando la piel para que no se marque la arruga y lleguemos a una edad adulta sin tantas arrugas. Entonces el Botox es un método preventivo para la aparición de las arrugas. Puede ser ligeramente correctivo. Sí puede suavizar las arrugas actuales, sí te puede planchar durante un momento, pero no es la solución, a lo mejor para una persona de 80 años que ya llega con demasiadas arrugas marcadas, con la piel caída, de acuerdo, por la laxitud y por la gravedad. Entonces ahí ya no será la solución de el Botox va a hacer lo que haría un procedimiento quirúrgico. Más que nada el Botox es preventivo. Hay que empezarlo a poner para que a lo mejor si tú te lo empiezas a aplicar a los 30, 40 años, bueno, pues cuando llegues a los 60 y tengas otra persona de tu misma edad a un lado, pues digan, a ver, ¿por qué si somos de la misma edad, ella no tiene arrugas y yo sí me veo con arrugas? Es justamente un método preventivo para la aparición de las arrugas. ¿Y te ha llegado a pasar que lleguen pacientes y te digan, ¡Wow! yo quiero que me pongas fillers o yo quiero que me pongas Botox, y que tú le digas, no sé, a lo mejor a ti te conviene ya no tanto poner Botox o sí poner Botox, pero poner fillers? Sí, claro. O sea, sí hay que analizar muy bien. La pregunta más frecuente que me hacen es ¿a qué edad debo de empezar con el Botox? No es una cifra exacta, realmente no puedes dar un número de a los 27 años, porque cada persona tiene un patrón de expresión muy diferente, o cada persona tiene un grosor de la piel diferente, entonces unos van a generar arrugas más tempranamente que otras personas. Tienes que ver la individualidad del paciente. Entonces tú analizas, ves si ya tiene alguna arruga, si ya... Por ejemplo, si un bebé de 1 año levanta las cejas o se está llorando, pues se arruga, pero en cuanto se relaja, queda planchado como bebé, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor alrededor de los 20 cúboles, 35, llega un momento donde levantas las cejas, las bajas y aún así ahí está la arruga. Dices, ya no se borra. Ya no me veas así, güey, me estoy sintiendo observado. Por dos. Dices, ya no se borra la arruga. Entonces ese es el momento donde tenemos que empezar a aplicar, para que no se quede permanentemente marcada la arruga. Ese es el momento. Te puede suceder a los 25, te puede suceder a los 35. Personas que tienen demasiada gracia hasta los 50 años y no las ve y no tiene arrugas. Depende mucho. Cuando tú veas que ya no estás gesticulando y de todas maneras tienes la pata de gallo, dices, este es el momento. Ya se me está marcando la arruga. Ese es el momento de prevenir que se quede marcada de por vida o que salgan más. Ese es el momento para empezar a poner Botox. Órale. Está cañón. Lalito, definitivamente te tenemos que tener aquí muy frecuentemente. Creo que hay mucho de qué platicar. Me parece que tienen... Bueno, o sea, justo como te lo expresaba hace un rato, me parece que justo tanto ha cambiado la medicina que ustedes tienen un campo de acción enorme. No solamente en la parte estética, sino en la parte reconstructiva. Entonces... sí o sí te vamos a tener aquí
más veces para que nos platiques mucho de lo que haces. Me gustaría que nos dejes la dinámica que quieres que siga la gente para lo del 20%. ¿No crees que se me olvidó, güey? No, para nada, vamos a Todo cumplirlo. está grabado. Todo está grabado, Todo está güey. grabado. Bueno, los primeros 5 personas que 5. comenten En YouTube. en YouTube, que le den suscribirse al canal de ustedes Órale, Excelente. va. y que me estén siguiendo en Instagram, Recuérdanos tus redes. @doctor.flores.eduardo. Ok. Perfecto. Lo tenemos ahí. @doctor.flores.eduardo. De todos modos, dr.flores.eduardo. le decimos a Sí, Fer, que ponga nos aquí lo abajo. arrobe por aquí y que sigan receta sin receta. Los primeros 5, 20%. 20%. Sí. Y que, en su que- aplicación de voto. En este Botox. momento tú y yo, seguir. A ver, justo por eso quería que quedara claro, porque ya estoy aquí en chinga. Lalito, un placer escucharte, un placer estar platicando contigo y Con gusto, al que contrario. nos hayas quitado el penacho de algo que parece a lo mejor sencillo. Y creo que, otra vez, el objetivo de estas pláticas, de este podcast, es que la gente tenga mucha más información, güey, y se ahorre problemas, ¿no? Gracias. No sé si quieras agregar algo o ustedes agregar algo. No, al pues, contrario. más bien algo con lo que tú quieras cerrar, Lalo. Agradecerles mucho la invitación. Siempre lo más importante también es educar a la población. Que sepa a dónde acudir, ¿de acuerdo? Cómo verificar. O que puedas entender hoy en día los avances, a lo mejor una rinoplastía, entender cuáles son las diferencias entre fillers, entre un botox. ¿De acuerdo? Ya hay muchísimas cosas que podríamos seguir platicando, si quieren, en otra ocasión, los implantes, la liposucción, contorno corporal. Después por ahí hacemos otro. Seguro. Otro capítulo. Claro. Con gusto. que sí. ¿Va? ¿Algo Juan para cerrar, Carlos, Cristiano? Tú. Pues yo otra vez dejé mi penacho aquí a un lado. La verdad es que me quedo asombrado en buena onda de cómo ha cambiado la medicina en todos los ámbitos. Otra vez, creo que esto es muy importante para la gente, el hecho de que escuchen a un profesional como el Dr. Flores, que se acerquen con gente que esté certificada. Lo hemos mencionado hasta el cansancio en otros episodios. Revisen que con quien acudan esté certificado. Acuérdense, como dijo Chris en varias ocasiones, lo barato suele salir caro. Pues nada, gracias, Lalo. Ustedes. Acuérdense, pues ya dijo Wow. prácticamente todo Juan Carlos. Siempre busquen médicos certificados y siempre infórmense antes de llevar a cabo algún procedimiento, por más mínimo que sea, a lo mejor que no, aunque no tengan que entrar a un quirófano, aunque sea algo que se pueda hacer en el consultorio, que realmente ese médico sea la persona indicada para poder llevar a cabo. Porque si llega a haber alguna complicación, ténganlo por seguro que ese médico, si no sabe, los va a dejar botados. Muy bien. Doctora Monroy, No, pues muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. ¿tu aportación más valiosa de hoy? Sí. Ponle. Espera. Es que estaba preparando otra cosa. Wow. Muy bien. Pues, Cristiano, dilo Lalito, tuyo. pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por seguirnos. No olviden suscribirse, compartirlo, darle like. Ayúdenos a que esto pueda llegar a más pacientes para que puedan estar informados. Y recuerden, nos vemos la próxima semana. Y compártanlo con su tía, la que les anda inyectando aloe vera en la jeta. Nos vemos la siguiente. Nos vemos. Gracias.